Hola a todos. Esta presentación que voy a hacer ha sido motivada por una conferencia o presentación que nos ha hecho un amigo y compañero arquitecto, José Antonio Salvador Polo, en una de las sesiones de la tertulia Barbecho. El tema que abordó fue el tema de la problemática de la vivienda, la disponibilidad de vivienda y la dificultad por la que están pasando, sobre todo los jóvenes, para tener acceso a una vivienda, bien sea de alquiler o bien sea de compra. Bien, además de la presentación que ha hecho José Antonio Salvador sobre los elementos básicos del comportamiento del sector de la construcción a lo largo de décadas, yo lo que voy a presentar es únicamente un sencillo diagrama causal en donde trato de estudiar o de mostrar las variables relevantes o algunas de las más relevantes que intervienen cuando se interviene sobre los precios de los alquileres, básicamente los precios de los alquileres. Bueno, la sesión se podría titular Cuando A no produce B, sino Z. Esto lo vamos a ver inmediatamente cuál es la implicación y qué quiero decir con esta afirmación. Básicamente lo que vamos a ver es un ejemplo de aplicación de la cibernética al estudio de problemas complejos. En particular veremos uno de los tipos de complejidad, que es la complejidad dinámica, que es esta, cuando A no produce B, sino Z. Y luego también de paso veremos otro de las variantes de la cibernética que tiene que ver con el tratamiento de la complejidad, en donde, resumiendo, podemos decir que soluciones con poca complejidad no son en general adecuadas para abordar problemas de mucha complejidad. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a tratar de mostrar en este sencillo modelo que comparto. Bueno, aquí tenemos el diagrama causal con las principales variables que intervienen. Se podrían añadir muchísimas más, evidentemente, pero bueno, aquí he tratado de recoger algunas de las que considero más significativas. Ahora vemos el detalle. Empezamos en primer lugar por el tema central que ha estado ocupando a los distintos gobiernos y asociaciones y particulares de todo tipo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, que es la fijación del precio de alquiler, es decir, el establecimiento de límites o de la propia reducción de los precios de alquiler. Entonces vamos a ver cuáles son los posibles efectos que esta intervención puede generar o a los que puede dar lugar. Bueno, en primer lugar, señalaré que el precio de cualquier bien se establece mediante el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si la oferta es muy grande y la demanda muy pequeña, el precio baja. Si la oferta es pequeña y la demanda muy grande, el precio sube. Y lo mismo sucede con los alquileres de las viviendas. Entonces, una posibilidad que se plantea o tentación es la de decir, bueno, ya que hay una presión para que el precio suba, pongamos un techo al precio o obliguemos a que baje si ha subido ya demasiado. Bien, vamos a ver qué variables intervendrían en el caso de hacer esto. Empezamos en primer lugar por considerar lo que podría ser el sector de la construcción, en donde aquí vemos en este esquema cuál sería inicialmente el impacto de, por ejemplo, congelar los precios de alquiler o bajarlos. ¿Qué sucede? Vemos por el recorrido de este bucle de la alimentación que el control del precio, su reducción o su congelación, reduce el incentivo a rehabilitar, reduce el incentivo a promover viviendas nuevas y esto implica una ralentización o disminución de la actividad del sector de la construcción, con lo cual tendremos menos oferta privada de pisos. Estamos hablando de la privada, la oferta total, como vamos a ver en un momento, es la suma de la privada más la pública. En este caso estamos hablando de la privada. Entonces, si la oferta total disminuye, ya que uno de los componentes ha disminuido, tenemos que la presión sobre los precios, menos oferta, igual demanda, presión a que suban los precios. Entonces, este primer bucle lo que nos genera es, ante una bajada del precio, nos genera una subida del precio.
Vámonos a otro bucle, en este caso el que tiene que ver con el sector público. Una vez más, vamos a seguir la ruta del bucle que entraría en acción. Acabamos de ver la primera parte, si el precio se congela o se reduce, hay menos incentivo a rehabilitar, a promover viviendas, menos actividad al sector de la construcción, y aquí ya nos fijamos o nos detenemos en lo que es el sector público en cuanto a receptor de recursos vía impuestos de diversos tipos, municipales, IVA, impuestos de sociedades, IRPF, etcétera, de manera que si la actividad del sector de la construcción disminuye y el empleo disminuye dentro del sector de la construcción y sus derivados, tenemos menor cantidad de recursos públicos, impuestos, con lo cual habrá menor disponibilidad de fondos públicos para, por ejemplo, promover pisos de alquiler de oferta pública. Es decir, menos oferta total de pisos de alquiler, que vuelvo a recordar es la suma de la oferta privada y de la oferta pública. Con lo cual, menos oferta privada, de nuevo, más presión sobre los precios en el sentido de incrementar los precios. Entonces, este bucle vemos que también nos produce, ante una bajada del precio, nos produce, después de completar el bucle, una subida del precio. Vámonos a otro bucle, en este caso relacionado con la calidad residencial y urbanística de los barrios, de los edificios, etc. Entonces, una vez más, siguiendo la ruta del bucle implicado, vemos que la congelación del precio implica, por un lado, la reducción de fondos disponibles vía impuestos, pero la reducción de fondos disponibles, en este caso, si se aplicasen para mejorar urbanísticamente los barrios o las viviendas a través de incentivos a la rehabilitación de viviendas, etcétera, esto digamos que sería uno de los efectos positivos, pero si hay menos recursos, va a haber menos recursos disponibles también para esto, para mejorar la calidad urbanística y para favorecer la rehabilitación. ¿Y esto a qué nos conduce? Si continuamos con el bucle, menos rehabilitación, menos construcción de viviendas, menos actividad, menos oferta y menos oferta. De nuevo, nos encontramos con otro bucle que lo que genera es más presión para que suba el precio. Vámonos a otro bucle. En este caso es un bucle que tiene que ver con el efecto indirecto, en este caso digamos socioeconómico, de la fijación del precio. Si yo fijo el precio, digamos, por una decisión radical, establecimiento de un precio máximo o reducción del precio, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder, como acabamos de ver en este bucle, que se nos produciría un posible incremento de la economía sumergida. Es decir, empezarían a proliferar los pagos en B. Si un inquilino quiere alquilar un piso y la renta está alquilada, el propietario puede tener la tendencia a decirle, bien, me vas a pagar el precio legal y aparte me vas a dar otro dinero, otra compensación que haga que el precio se aproxime al que debiera ser. Es decir, se produce una proliferación posible de la economía sumergida, es decir, pérdida una vez más de ingresos vía impuestos de los fondos públicos, pero pérdida de ingresos de los fondos públicos con un agravante, que el precio sigue siendo alto, porque parte del precio se paga legalmente y parte del precio se paga de manera no declarada, pero el precio sigue siendo alto. Bien, y para terminar el último bucle, que podría entrar en acción, es que si no es atractivo el alquiler por estas causas que acabo de comentar y otras que podríamos incluir, varios de los propietarios pueden decidir retirar los pisos que poseen del mercado de alquiler y venderlos. Entonces, si se venden pisos, se retira de la oferta privada, con lo cual la oferta total de nuevo vuelve a disminuir, con lo cual el precio vuelve a aumentar. Es decir, que vemos todos los bucles que nos aparecen aquí, nos indican que cuando A pretende producir B, A congelo y bajo, en vez de producir bajo precio, lo que consigo es que suba en estos ejemplos que he puesto. En fin, se podría detallar mucho más, introducir muchos elementos, pero básicamente el objetivo de esta presentación sencilla es mostrar que no es obvio, que si yo tomo una decisión sencilla, que es esto con autoridad y con una política radical y fuerte disciplina y sanción, yo consigo que el precio baje. Pues bueno, vemos que es complicado. O sea que hay que tener en cuenta otros muchos factores. Bueno, simplemente mostrar la imagen de la complejidad dinámica que está en acción en estos bucles
Aquí vemos el decisor A que toma la decisión para producir el efecto B, pero que a lo largo después de un tiempo de retraso, lo que se produce Z, no es B. Y si estamos hablando de sistemas complejos, no solamente tenemos un bucle, sino que tenemos múltiples bucles, de forma que cuando este decisor toma la medida A para producir el efecto B, lo que hace es activar una cascada de bucles de realimentación con distintos retardos temporales, cuya resultante final de entrada es prácticamente imposible que el decisor que tomó la decisión A sea consciente de lo que ha generado y ha activado, y finalmente el efecto resultante de todo esto será Z, que es bastante probable que no coincida con el B deseado. Y esto es lo que quería comentar respecto a la complejidad de intervenir en los precios, en este caso del mercado de vivienda. Como decía antes, evidentemente hay que incluir muchos más aspectos, y aquí no he hablado, por supuesto, de cuáles serían las medidas, no era el objeto de esta presentación, que se podrían considerar para efectivamente hacer que haya pisos asequibles a las personas que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a los precios actuales de los alquileres, ¿no? Evidentemente hay una amplísima variedad de medidas que se pueden tomar para que esto sí sea posible. No se trata de que las personas no puedan disponer de una vivienda, todo lo contrario. El objetivo es que puedan disponer precisamente de una oferta abundante de viviendas, con lo cual los precios serán asequibles y se cumpliría el objetivo fundamental, que es lograr que todas las personas puedan disponer de una vivienda adecuada, independientemente de su capacidad económica. Y esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Para ampliar información, ahí dejo un enlace en donde se pueden ver algunas presentaciones que he subido a YouTube, por si alguien quiere ampliar los conceptos a los que he aludido en esta presentación. Nada más, muchas gracias y hasta la siguiente intervención.